Durante años, cada vez que alguien ponía los expedientes de Alito Moreno sobre la mesa, él tenía la misma respuesta: persecución política, gobierno autoritario, Morena queriendo silenciar a la oposición. Y durante años esa respuesta le funcionó. El 1 de octubre de 2025 dejó de funcionar, porque ese día Claudia Sheinbaum se paró frente a los micrófonos y dijo algo que ningún político mexicano puede responder con un comunicado de prensa: aquí hay hechos y hay pruebas. Revisas 4 carpetas judicializadas, cada contrato documentado y cada declaración de Sheinbaum desde julio de 2025 hasta hoy para contarte exactamente qué hay en esas pruebas. Porque lo que encontraron no es una acusación política, son montos, son predios, son nombres. Lo que está en juego no es el futuro de un senador. Es si en México la frase persecución política puede seguir siendo el escudo que borra cualquier expediente. Porque esta vez el expediente tiene 4 contratos, 17 exfuncionarios procesados y una presidenta que salió en cadena nacional a decir que los terrenos huelen a lavado de dinero. Y Alito no tiene respuesta para eso. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche no llegó con una acusación genérica, llegó con 4 carpetas. Pero antes de entrar a cada una hay que entender qué hace que estas 4 carpetas sean distintas a una acusación política ordinaria. En la política mexicana, las acusaciones entre partidos rivales son constantes. Siempre hay alguien acusando a alguien de algo. La diferencia entre una acusación política y un expediente judicial no es ideológica, es técnica. Una acusación política dice: ese funcionario es corrupto. Un expediente judicial dice: ese funcionario firmó este contrato en esta fecha con esta empresa por este monto y la evidencia sugiere que no hubo contraprestación real. Uno puede ignorarse con un comunicado de prensa. El otro exige una respuesta a preguntas concretas. El primer expediente es Plaza Colosio, 18.2 millones de pesos. Recursos públicos del gobierno estatal de Campeche destinados a una obra en la zona conocida como Plaza Colosio. Contratos firmados, pagos realizados, facturas emitidas. El problema está en el cruce entre lo que dice la documentación y lo que existe físicamente. La Fiscalía documentó la discrepancia entre lo facturado y lo ejecutado. Trabajos que aparecen en los contratos pero que según los peritos no corresponden con la obra real. Es el mecanismo más clásico de desvío en obra pública. Se firma un contrato por el valor completo, se entrega una parte de lo contratado o nada, y la diferencia desaparece en algún punto de la cadena de pagos. El segundo expediente es el más grande en términos de monto, 27.2 millones de pesos. Y es el que tiene la arquitectura más elaborada. La Secretaría de Seguridad Pública de Campeche firmó contratos con proveedores de servicios durante el gobierno de Alito. Servicios de diversa naturaleza, logística, soporte operativo, equipamiento. Servicios que en papel son legítimos porque toda Secretaría de Seguridad los necesita. Problema según la Fiscalía es que los servicios se simularon, las empresas reciben el pago. Las facturas se emiten, el dinero sale del erario, pero los servicios documentados como entregados no tienen rastro físico verificable. Servicios simulados es la denominación técnica. Lo que significa en la práctica es más directo: el dinero salió y no volvió. El tercer expediente involucra a Mayavisión, 14.1 millones de pesos en contratos publicitarios y de producción. Aquí hay algo que merece atención especial porque apunta a una dimensión que los otros 3 expedientes no tienen tan claramente: el control mediático. Durante el gobierno de Alito, Campeche mantuvo una relación contractual con Mayavisión, un canal de comunicación regional. Eso en sí mismo no es inusual. Los gobiernos estatales contratan medios de comunicación para difundir información oficial. Lo que la Fiscalía documenta es que la escala y la forma de esos contratos exceden lo que se puede justificar como comunicación gubernamental ordinaria. Los montos, las condiciones, la falta de procesos licitatorios documentados. 14.1 millones de pesos que según el expediente se pagaron de forma irregular. El cuarto expediente es el que más llama la atención y es el que hace más difícil sostener el argumento de persecución política. 23.8 millones de pesos en consultoría fiscal para la Administración Portuaria Integral de Campeche, APICAM. Consultoría fiscal. La empresa contratada para dar asesoría fiscal especializada a una administración portuaria pública tenía como actividad principal el buceo, no contabilidad, no consultoría financiera, no análisis tributario o fiscal, buceo. Ese detalle, una empresa de buceo cobrando casi 24 millones de pesos por asesoría fiscal, es el que mejor ilustra por qué este expediente es cualitativamente diferente a una acusación política genérica. Porque nadie puede explicar eso con una narrativa de persecución. No existe el argumento que convierte a una empresa de buceo en consultora fiscal legítima de una administración portuaria pública. No existe el comunicado de prensa que haga esa ecuación cuadrar. En total, 83.508.000 pesos, 4 carpetas, 4 contratos, 17 exfuncionarios que ya están vinculados a proceso, 2 testigos colaboradores que decidieron hablar. Eso no es una acusación política, eso es un expediente. Y hay algo que hace que ese expediente sea especialmente difícil de ignorar. Tiene nombres propios, y 2 de esas personas decidieron colaborar con la Fiscalía.
De todos los elementos del expediente, hay uno que raramente aparece en los titulares, pero que los abogados penalistas identifican de inmediato como el más peligroso. Los testigos colaboradores, dos personas que formaron parte del esquema o que tuvieron acceso directo a información sobre él y que decidieron hablar con la fiscalía a cambio de condiciones procesales más favorables. Para entender por qué eso importa, hay que entender cómo funciona la corrupción de alto nivel. La corrupción que involucra desvíos millonarios raramente es obra de una sola persona. Requiere una cadena, alguien que toma la decisión política, alguien que firma los contratos, alguien que gestiona las empresas que reciben el dinero, alguien que mueve los recursos entre cuentas, alguien que administra las propiedades resultantes. En cada eslabón de esa cadena hay una persona que sabe algo específico. Y mientras todas esas personas tienen incentivos para callar, porque la alternativa es proceso judicial, la cadena se mantiene intacta. El problema es cuando uno de esos eslabones decide que sus propios intereses están mejor servidos cooperando con la fiscalía que callando. Eso es lo que representa un testigo colaborador. No un denunciante anónimo, no una filtración de redes sociales, no un periodista con una fuente, una persona que estuvo adentro, que conoce los detalles que no están en los contratos, que puede explicar qué pasó entre el momento en que se firmó el papel y el momento en que el dinero llegó donde llegó, y que decidió hablar. 17 exfuncionarios vinculados a proceso, 17 personas que trabajaron en el gobierno de Campeche durante el periodo investigado y que ahora enfrentan cargos. No todos son iguales. En una red de esta escala, algunos son ejecutores directos, quienes firmaron los contratos irregulares, quienes autorizaron los pagos. Otros son intermediarios, otros son beneficiarios secundarios. Pero 17 personas vinculadas a proceso significan 17 conjuntos de abogados que están evaluando en este momento si a sus clientes les conviene más pelear el caso o buscar un acuerdo con la fiscalía. Y cuando 17 personas están haciendo ese cálculo simultáneamente, la probabilidad de que al menos algunas decidan colaborar aumenta con cada semana que pasa. Dos ya lo hicieron. Dos testigos colaboradores que ya están hablando con la fiscalía, que ya están dando información que va más allá de lo que aparece en los contratos, que están explicando qué hay detrás de los papeles. Eso es lo que hace que la situación de Alito sea cualitativamente diferente a cualquier expediente previo que haya enfrentado. Antes los expedientes eran documentales, contratos, facturas, registros. Ahora tienen voces. Para entender por qué el 1 de octubre es el punto de quiebre, hay que entender qué hay detrás de los terrenos expropiados. En paralelo a las 4 carpetas de la Fiscalía, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó algo que lleva tiempo en los expedientes, pero que nunca había llegado al centro del debate nacional. La red de propiedades alrededor de la mansión de Alito en Lomas del Castillo no está a su nombre. Está a nombre de otras personas. El primero de esos nombres es Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, la madre de Alito. Un predio de 1.4 hectáreas colindante con la propiedad principal registrado a su nombre. El segundo nombre es Juan José Salazar Ferrer, el arquitecto, el hombre que durante años trabajó en los proyectos personales de Alito, que tiene registrados a su nombre 2 predios adicionales, 1.111 metros cuadrados y 5.2 hectáreas, que según la investigación recibió como dación en pago del propio senador. Dación en pago. El arquitecto hizo trabajos, en lugar de cobrar en efectivo, recibió terrenos. Terrenos cuyo origen, según la Fiscalía de Campeche, está ligado a recursos públicos desviados durante el gobierno de Alito. Aquí hay algo que merece contexto adicional porque explica por qué este mecanismo es tan difícil de refutar jurídicamente. Una dación en pago es una figura legal completamente válida en el sistema mexicano, no es ilegal en sí mismo. Es perfectamente posible que un particular le pague a un prestador de servicios con un bien inmueble en lugar de efectivo. El problema no está en la figura legal, está en la pregunta que la figura legal no puede responder por sí sola. ¿De dónde venía ese terreno? Si el terreno fue adquirido con recursos propios legítimos, salario, ingresos declarados, patrimonio previo, la dación en pago es impecable. Si el terreno fue adquirido con recursos públicos desviados, como sostiene la Fiscalía, entonces la dación en pago no es un pago legítimo. Es el último eslabón de un esquema de lavado. Y esa es la pregunta que los expedientes de las 4 carpetas empiezan a responder. Porque la cadena entre los 83.5 millones y las propiedades a nombre de la madre y el arquitecto no requiere inventar nada, solo requiere seguir el dinero. En septiembre de 2025, el gobierno de Campeche ejecuta las expropiaciones. Los 3 predios pasan a manos del Estado. Alito responde de inmediato. Anuncia que denunciará al gobierno ante instancias nacionales e internacionales. Dice que es robo. Dice que es persecución. Menciona a su madre como víctima. Y ese es el momento en que Sheinbaum decide salir. No manda un vocero, no emite un comunicado. Sale ella. Y dice, lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Una presidenta en funciones, usando las palabras lavado de dinero para describir las propiedades del líder de la oposición. Frente a las cámaras nacionales, Alito exige rectificación. Sheinbaum la da, pero no la que él esperaba. Yo dije, parece que adquirió estas propiedades con recursos ilícitos.
Y luego añade la frase que cierra cualquier salida, que se defienda. Está en su derecho. Pero aquí hay hechos y hay pruebas. Pruebas. No rumores, no política, no guerra de declaraciones. Expedientes con montos, predios con escrituras, nombres con contratos. Y ese cambio de vocabulario de acusación política, hechos y pruebas es exactamente lo que destruye el único escudo que Alito tenía. Para entender por qué octubre de 2026 es el punto de quiebre, hay que entender cuándo el argumento de persecución política funciona. No es un argumento vacío. En México hay casos reales de persecución política. Ha habido presidentes que usaron las instituciones del Estado para ir tras opositores, ha habido fiscalías que fabricaron casos, ha habido jueces que operaron a modo. El argumento de persecución política funciona cuando el caso tiene ciertas características. Funciona cuando las acusaciones son vagas, cuando no hay montos específicos, cuando las irregularidades son administrativas y no tienen cifras exactas, cuando el caso depende de interpretaciones contables o jurídicas que el público no puede evaluar directamente. Funciona cuando los testigos son anónimos o cuestionables, cuando la fuente del caso es una filtración sin respaldo documental, cuando quien acusa tiene intereses políticos evidentes y no hay instituciones respaldando el caso. Funciona cuando el timing es sospechoso, cuando el expediente aparece justo antes de una elección o justo después de que el acusado tomó una posición incómoda para el gobierno. Y funciona cuando el acusado puede señalar a alguien concreto como el autor de la persecución. Ahora mira el caso de Alito con esa lista en mente. ¿Las acusaciones son vagas? No. Son 4 contratos con 4 montos exactos que suman 83.508.000 pesos. ¿Los testigos son anónimos? No. Son 2 testigos colaboradores formales dentro de un proceso judicial con registro oficial, respaldados por 17 exfuncionarios ya vinculados a proceso. El timing es sospechoso. La investigación de la Fiscalía de Campeche tiene registro público desde julio de 2025. El proceso lleva meses. No apareció en vísperas de ninguna elección específica. ¿Puede Alito señalar a alguien concreto como autor de la persecución? Aquí está el problema central. La Fiscalía de Campeche no depende de la Presidencia de la República. Es una fiscalía estatal bajo el gobierno de Laida Sansores. El Congreso que procesa el desafuero no está siendo dirigido directamente por el Ejecutivo Federal en este proceso. Las expropiaciones las ejecutó el gobierno estatal de Campeche con base en sus propias atribuciones. Alito puede decir que Sheinbaum orquesta todo desde las sombras, pero no puede probarlo. Y mientras no puede probarlo, el argumento de persecución política queda flotando en el aire sin anclaje en los hechos. Y hay algo más que hace que el argumento ya no funcione como antes: el desgaste. Alito ha usado el argumento de persecución política tantas veces, ante tantas acusaciones distintas en tantos momentos distintos, que su eficacia comunicativa se ha erosionado. Cuando un argumento se usa una vez en respuesta a un hecho concreto, tiene impacto. Cuando se usa como respuesta automática a cualquier cosa que viene contra ti, empieza a sonar a lo que es un mecanismo de defensa, no una explicación. Y cuando el público ya escucha persecución política como señal de que Alito no tiene respuesta a lo que acaban de presentar, el escudo se convierte en el indicador de que el expediente es sólido. Aquí está la parte de la estrategia de Sheinbaum que menos se discute en los análisis políticos convencionales. Ella no maneja los expedientes, no dirige la Fiscalía de Campeche, no decide cuándo se vota el desafuero en el Congreso, no ejecuta las expropiaciones. Su movimiento es más preciso que todo eso. Sale a la mañanera a decir lavado de dinero y aquí hay hechos y hay pruebas, y luego repite que todo esto le corresponde a las fiscalías. 3 líneas paralelas, ninguna controlada directamente por la otra, pero las 3 apuntan en la misma dirección. Y esa arquitectura, legitimación pública más proceso institucional más desafuero pendiente, es exactamente lo que hace que Alito no tenga escapatoria. Porque para que el argumento de persecución política funcione, Alito necesita poder señalar a un responsable central. Necesita decir: Sheinbaum le ordenó esto a la fiscalía. Pero Sheinbaum está en la mañanera diciendo: le corresponde a las fiscalías. Sheinbaum está usando el lenguaje institucional que la distancia del proceso judicial. Sheinbaum está haciendo el sello de legitimidad pública, hay hechos y hay pruebas, sin ser la operadora del proceso. La diferencia con el estilo de López Obrador es técnicamente pequeña, pero políticamente enorme. AMLO nombraba, confrontaba de frente, se ponía en el centro del conflicto. Eso le generó energía y base movilizada, pero también le dio a sus adversarios el blanco que necesitaban para el argumento de persecución. Sheinbaum legitima desde afuera del proceso. Usa las palabras lavado de dinero, hechos y pruebas que hacen el trabajo comunicativo, pero se mantiene formalmente fuera de la cadena de mando de los expedientes. El resultado es que Alito tiene a alguien que dijo públicamente lo que los documentos sugieren, pero no tiene a alguien que pueda ser demandado por dirigir el proceso judicial. Y mientras tanto, el scoreboard es público. Plaza Colosio, 18.2 millones. Seguridad Pública, 27.2 millones. Mayavisión, 14.1 millones. Apican 23.8 millones con una empresa de buceo. Esos números están en el expediente, están en las notas periodísticas, están en los clips que circulan en redes. Cuando esos números están en la pantalla, decir es persecución política no los borra.
Solo añade una pregunta que el público ya se está haciendo: ¿persecución de qué exactamente? Cuando ves todo junto, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. Alito construyó su defensa sobre una sola premisa: que todo lo que viene contra él es político, que las acusaciones son armas, que las fiscalías obedecen, que los expedientes son instrumentos del poder. Y durante años esa premisa fue difícil de refutar completamente. Porque en México la línea entre persecución política y proceso judicial legítimo ha sido borrosa durante décadas. Los dos coexistieron durante tanto tiempo, a veces en el mismo caso, que el público aprendió a dudar de los expedientes como categoría. Pero esa premisa tiene un punto débil que siempre estuvo ahí. Funciona cuando el caso es abstracto, se rompe cuando el caso tiene una empresa de buceo cobrando 23.8 millones de pesos por asesoría fiscal, porque nadie puede explicar eso con persecución política. No hay narrativa que convierta a una empresa de buceo en consultora fiscal legítima de una administración portuaria pública. No hay comunicado de prensa que borre los 27.2 millones de servicios simulados en la Secretaría de Seguridad. No hay conferencia de prensa que explique por qué los terrenos colindantes a la mansión de Alito están a nombre de su madre y de su arquitecto. No hay estrategia de comunicación que responda qué hacen dos testigos colaboradores hablando con la fiscalía si todo es fabricado. Y Sheinbaum lo sabe, por eso no necesita un discurso largo. No necesita una acusación elaborada, no necesita una operación mediática diseñada para golpear al adversario. Solo necesita salir y decir: aquí hay hechos y hay pruebas, y dejar que los hechos hablen. 83.508.000 pesos, 4 carpetas, 17 exfuncionarios vinculados a proceso, 2 testigos que decidieron hablar, una empresa de buceo, un arquitecto que recibió hectáreas como pago, la madre de Alito con 1.4 hectáreas a su nombre. Eso no es persecución política, eso es un expediente. Y la diferencia entre los dos, entre la acusación que puede ignorarse y el expediente que no puede borrarse, es exactamente la escapatoria que Alito ya no tiene. Porque los expedientes sin testigos pueden archivarse, los expedientes sin montos específicos pueden diluirse, los expedientes sin documentación sólida pueden impugnarse. Pero un expediente con 4 contratos, 4 montos exactos, 17 procesados, 2 testigos colaboradores y una empresa de buceo, ese expediente no desaparece con un comunicado de prensa. Ese expediente espera. Pero Alito sigue siendo senador, el desafuero sigue pendiente, los expedientes siguen en proceso, y mientras el fuero esté activo, ningún juez puede tocarlo directamente. Lo que nadie sabe todavía es cuánto tiempo puede sostener esa posición. Porque cada semana que pasa con los 4 montos en el expediente público, con la empresa de buceo, con los terrenos de su madre, con los 17 exfuncionarios ya procesados y los 2 testigos que ya están hablando, la distancia entre acusación política y verdad documentada se hace más difícil de sostener. Y hay algo que los testigos colaboradores agregan a ese cálculo que cambia la dinámica de todo lo que viene. Cada día que pasan cooperando con la fiscalía es un día donde hay más información disponible que el día anterior. Los expedientes no están detenidos, están creciendo. La pregunta que este video deja abierta es simple: ¿cuándo decide el Congreso votar el desafuero? ¿Y qué le queda a Alito para defenderse cuando ya no tenga el fuero, cuando los testigos hayan dado su declaración completa y cuando el scoreboard público sea imposible de ignorar? Esa historia, bien, todavía no terminó, pero los documentos ya están sobre la mesa.